Thank you, Lord, for today. Gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias por el trabajo que estás haciendo por medio de tu iglesia en Roatán. Te damos gracias por cada palabra que se ha hablado a esas personas, por las exhortaciones. Te oramos porque todo sea para tu gloria, Señor. Te pedimos por nuestro equipo, por los que se han enfermado, incluyendo el pastor Darrell. Te pedimos por él, porque los renueves, porque los sanes, para que le des la fuerza. A veces cuando el cuerpo no puede, recuérdanos que no podemos fortalecer en ti, Señor. Te pedimos que le des claridad de mente y que pueda hacer su sermón y hablar de ti, de tu palabra, Señor. Oramos de nuevo para que ayudes a este hombre de ti, que te ama y que lo sanes completamente. Y si cualquier persona que se siente enferma, que le renueve su cuerpo, Señor. Este cuerpo que nos diste para hablar de ti, glorificarte, Señor. Y que cada palabra que él hable sea de confort, sea de bálsamo para las personas que escuchen esos mensajes, Señor. No solo en Roatán, sino lo que está pasando acá también, Señor Santo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor Santo. Te damos gracias. Transfórmanos, Señor. Te amamos y te damos gracias. Y hacemos esto en el nombre, sobre todo nombre, amén. En nombre tuyo, Jesús, amén. Esta mañana vamos a continuar. Vamos a terminar en una sección importante de la carta de Pablo a los Gálatas. Se han estado con nosotros los últimos par de meses. Ustedes se recuerdan cómo se escribió esa carta. En los capítulos 1 y 2, Pablo comienza presentando un argumento personal a los Gálatas. Lo que pasa es que Pablo está plantando estas iglesias, pero entre lo que él plantaba la iglesia y el momento de la carta, se infiltraron falsos maestros que intentaban desacreditar a Pablo. Esto fue escrito 2000 años atrás a la iglesia temprana y el problema más grande eran los falsos maestros que no apuntaban a la gente a Cristo, sino a ellos mismos. Increíble que esto pasaba 2000 años atrás y todavía estamos trabajando con ese mismo problema. Los A medida que se levanta el nombre de Jesús, también hay los falsos maestros que tratan de desacreditar el trabajo de la buena obra. De la forma como también podemos tomar de lo que Pablo escribió. En los capítulos 1 y 2, Pablo comienza presentando el argumento personal a los Gálatas porque los falsos, porque en los capítulos 3 y 4, Pablo llega al medio de su argumento, que es la teología que sustenta el Evangelio. Capítulos 1 y 2 presenta el argumento personal, pero el capítulo 3 y 4 es la doctrina, la teología que sustenta el Evangelio. Ha estado exponiendo lo que significa ser justificado por la fe, no por las obras. Nos ha mostrado cómo la ley encaja en el plan de Dios. Y nos hace claro cómo la gracia siempre es el camino, ha sido el camino siempre, y nos ilustra lo que significa vivir como hijos de la promesa en lugar de esclavos de la ley. Perdón. En este pasaje que analizamos hoy, Gálatas 4, versículos 21 al 31, Pablo concluye con un poderoso ejemplo de lo que nos ha estado diciendo en los últimos 2 capítulos. Y su ejemplo es perfecto. Regresa al punto de partida de la conversación con Abraham. En el capítulo 3, Pablo dice, si tienes fe, eres hijo de Abraham. Abraham fue el ejemplo de alguien que fue justificado ante Dios por la fe, no por las obras. Y ahora Pablo vuelve a traer a Abraham a la historia. Solo que esta vez no se refiere al acuerdo de Abraham con Dios,
sino que señala un momento en que la fe de Abraham fue puesta a prueba. Y esto sucedió cuando Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Confiará Abraham en su propio esfuerzo o confiará en que Dios le hará lo imposible? ¿Cómo reaccionará cuando suba la temperatura? Me recuerda algo que pasa a diario con los aviones. Esto pasa en todo el mundo. Cuando te sientas como yo en la clase turista, tienes un pequeño lujo que no suele tener coste adicional. Se conoce como la fila de salida de emergencia. Ya sabes, esa con espacio extra para las piernas. Algunos elegimos ese asiento solo por el espacio y parece y se siente como si nos hemos obtenido un upgrade, un ascenso. Pero entonces la azafata se acerca y te mira fijamente y te va a mirar a los ojos y te pregunta algo como lo siguiente: en el improbable caso de una emergencia, ¿estás dispuesto y puedes ayudar a abrir la salida y ayudar a otros a bajar del avión de forma segura? Y por supuesto decimos que sí. Puedo que incluso te sientas un poco heroico, ¿no? Por un segundo. Porque es fácil decir que sí cuando el avión vuela a 9,000 metros con los auriculares puestos y la merienda en la bandeja. Pero la prueba realmente llega en el momento de crisis, cuando suena la alarma, la cabina está llena de humo y la gente está en pánico. Ahí es cuando descubres lo que realmente crees. En ese momento es cuando ves para qué estás preparado. Ahí es exactamente donde se encuentra Abraham en esta historia. No en teoría, sino en la vida real. Y Pablo usa esa historia para plantearnos la misma pregunta. En definitiva, ¿confiamos en Dios y sus promesas o dependemos de nosotros mismos? Esta es la historia que vamos a leer ahora. Son 2 hijos, 2 mujeres y 2 maneras de acercarse a Dios. Y todo nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo reaccionarás cuando llegue el momento difícil de la verdad? ¿Vivirás como hijo de una promesa o como esclavo bajo la ley? De nuevo, vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Vamos al 21 al 28. Dice: dígame, ustedes que desean estar bajo la ley, ¿no escuchan la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y otra de uno libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, mientras que el hijo de la libre nació por la promesa. Ahora bien, esto puede interpretarse alegóricamente. Estas mujeres son 2 pactos. Una es el del monte Sinaí, que engendró hijos para esclavitud, que ella es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. Porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe en llanto y clama la que no estás de parto. Porque serán más los hijos de la desolada que los que tiene esposo. Ahora bien, ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa. Mi primer punto: ¿quién es tu madre? Tengo esta pregunta y escúchame por favor respetuosamente. ¿Quién es tu mamá? La que típicamente preguntan es ¿quién es tu papá? Pero Pablo ya no la respondió. Es por medio de Abraham. Dios es nuestro padre. Pero ahora Pablo quiere abordar nuevamente con respeto: ¿quién es tu madre? De nuevo, respetuosamente. Él hace esto preguntando en el verso 21: dime, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no saben lo que dice la ley?
Pablo se dirige directamente a quienes creen que añadir la práctica religiosa al Evangelio los hace más aceptables a Dios. Así que Pablo remite a la historia con la que inició su argumento. En capítulo 3 es la historia de Abraham. Pero él no habla del momento en que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo lleva un momento mucho más complejo en la vida de Abraham. Un momento en que él y Sara esperaban la promesa y se cansaron de esperar. ¿Alguno de ustedes se identifica hoy con esto? ¿Alguna vez te has cansado de esperar por una respuesta? A veces nos pasa esto en cosas grandes y en cosas chicas, que nos cansamos. A veces estoy en la línea para comprarme una hamburguesa y me quiero salir de la línea porque no quiero esperar más. Algunos de ustedes nos podemos relacionar a ese sentimiento. Llevo tiempo esperando y no tengo respuesta. Si trabaja usted en el departamento de las licencias, vas a sentirse relacionado, pero ustedes saben ese sentimiento, nos cansamos de esperar. Si te has cansado de esperar, no te olvides de este punto. Escucha lo siguiente. Es el momento en que la fe se encuentra con la vida real. Seamos realistas hoy. Una cosa es decir que confías en Dios y otra cosa es estar atrapado en una temporada de retraso, decepción o silencio. Génesis 16 nos dice que Abraham y Sara habían estado esperando durante años. Déjenme darle contexto. Ya habían llegado a una edad que era difícil, y durante este proceso habían pasado guerras, hambrunas, habían continuado viviendo, esperando. Y Sara no podía tener hijos y el tiempo pasaba. Y en su desesperación empezó a sentir presión. Me puedo imaginar cómo ella se sentía. Esta voz que le decía, ¿será esto lo que Dios dijo? ¿Eso será lo que Dios quiso decir con lo que dijo? Como no ha pasado, pues quizás algún problema. Empezamos a dudar, ¿no? Esa voz le robó la paz. Y quizás sintió pánico. Entonces lo que ella hizo, entonces hace un plan. En Génesis 16:2 le dijo a Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Ve y acuéstate con mi esclava. Quizás pueda formar una familia por medio de ella. Abraham entonces accedió a lo que Sarai dijo. Y Abraham lo aceptó. Si te suena familiar, tienes razón. Vemos una mentira que se presenta y en vez de denunciarla tenemos un esposo que la acepta. Suena como Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no? Y antes de culpar a Sara por su plan fallido, eso tampoco es nada nuevo. Si mirara lo que vimos en Génesis 12, cuando Abraham y Sara estaban en Egipto. Si recuerdan esa historia, Abraham temía lo que pudiera pasar al entrar en Egipto. Dijo que debido a la belleza de Sara, los hombres de Egipto podrían intentar matarlo si supieran que era su esposo. Así que ¿qué hizo? Abraham hizo un plan para que mintieran y dijeran que Sara no era su esposa. Ahora, 4 capítulos después, Sara es quien le dice a Abraham que finja que no es su única esposa. Hay como que una raíz común aquí y una lección valiosa. Cualquier pequeña cosa que dejas entrar en tu matrimonio puede convertirse en algo grande más adelante. Lo que comienza como una mentira piadosa lleva a una confianza rota, la cual tiene el potencial de llevar a votos rotos.
Efectivamente, el plan de Sara y Abraham no los conduce a la paz y a la plenitud que ellos estaban deseando. Por lo contrario, las cosas se pusieron peor. Abraham actuó según el plan que dependía de la capacidad humana, de las habilidades humanas, y Agar quedó embarazada. Y a partir de ese momento, sus vidas se cambiaron y se llenaron de dolor, celos, división y angustia. Y aquí está la lección clave. La causa raíz de las dificultades en Génesis 16 es la impaciencia de Abraham y Sara mientras esperaban las promesas de Dios. Podemos identificarnos hoy, estoy segura que nos podemos identificar. Cuando nuestros deseos nos llevan a seguir una dirección diferente al diseño de Dios, esa dirección alternativa finalmente nos va a conducir a la destrucción. Déjame decirlo de nuevo. Cuando nuestros deseos nos llevan a seguir una dirección diferente a lo que Dios ha diseñado para nosotros, esa dirección nos conduce a la destrucción. El gran problema de este pasaje es que a veces el pueblo de Dios intenta buscar la promesa de Dios al margen de su plan. Abraham y Sara aún creían en la promesa. Simplemente no confiaron en el tiempo de Dios. En lugar de esperar, tomaron el asunto en sus propias manos. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando usa la ilustración de Sara contra Agar. Cuando dice que Ismael nació según la carne. No significa que el niño fuera un pecador. Significa que la situación fue impulsada por el esfuerzo humano, no por el poder divino. Antes de continuar, debemos tener claro lo que Pablo está haciendo aquí. Porque es fácil, 2000 años después, de leer un versículo y pensar los enemigos sean gente buena, o demonizar a alguien, o glorificar a quien no debemos. En el verso 24, él dice, esto puede interpretarse alegóricamente. Lo que él dice, esto no significa que Pablo piense que la historia de Agar es un mito o una fábula. Él cree que es una historia real, pero también dice que ve una verdad mucho más profunda. Usa la historia como una analogía, un símbolo de dos maneras diferentes en las que personas intentan relacionarse con Dios. No dice que Sara siempre fue fiel y que Agar siempre estuvo equivocada. De hecho, como acabo de ver, Sara tuvo su propia cuota de incredulidad y Agar fue profundamente maltratada. Pero Pablo usa su historia para mostrarnos algo más grande, algo espiritual. Dice que hay dos maneras de vivir. Un camino es como el de Agar, que es el camino de la ley, el esfuerzo propio y el rendimiento. Autosalvación. Y la otra es como Sara, que es el camino de la promesa, gracia y libertad. Pablo no habla de descendencia física, habla de identidad espiritual. Y Pablo pregunta, ¿de qué linaje vives? ¿A qué madre te pareces? Algunos sabemos lo que se siente estar atrapado en un momento como el de Agar. Cuando tu fe se encuentra con el miedo y tratas de hacer que algo suceda por tu cuenta. La presión se vuelve real, la espera es difícil. En vez de orar, empiezas a planificar. En vez de confiar, empiezas a esforzarte. Pero aquí están las buenas noticias. Si estás en Cristo, no eres hijo de la esclava. No tienes que llevar la carga de mostrar tu valor. No tienes que forzar la mano de Dios. Eres hijo de la promesa. Y los hijos de la promesa tienen un privilegio que otros no tienen. Nuestro Padre nos recuerda que cuando sintamos el deseo de hacer algo, debemos de recordar los salmos. No por nosotros mismos, sino que nos recuerda la palabra. Salmo 46:10. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. No por nuestra fuerza, sino por la de Dios. Estar quietos. Todo lo que tienes que hacer es esperar y saber que Él es Dios. Podemos descansar en Él, en la seguridad de que Él no solo hace promesas, sino que las cumple.
Nuestra labor es depender de Dios. Permítame resumir lo que Pablo dice aquí. El primer punto, Agar representa una vida de esfuerzo propio. Cuando intentamos lograr las cosas por nuestra cuenta, vivir bajo presión para rendir, ganar, demostrar tu valía. Sara representa la vida bajo la promesa, una vida de gracia, una vida que depende de la obra sobrenatural de Dios. No solo para la salvación, sino para cada paso del camino. Pablo habla de nosotros aquí. Vamos a empezar una vida con Dios, caminando con Dios. No solo te salvo, sino te doy la habilidad de depender de mí día a día. Ese es el mensaje aquí. No tenemos que intentar vivir por nuestras propias fuerzas. No estoy diciendo que no tienes que hacer nada. Estamos hechos para buena obra. Lo que estamos diciendo es, vamos a mantener las cosas en su lugar. Si tú vas a hacer un bizcocho y te dicen que tienes que hacer la receta añadiendo sal, no te lo tienes que echar cuando estás haciéndolo, no cuando después que esté hecho. Tienes que seguir las instrucciones. Nuestro trabajo es trabajar en lo que Dios nos ha dado, Dios. Si hacemos las cosas como Dios nos ha dicho, vamos a tener una vida de alegría y vamos a poder tener una vida honorable. Si dependemos de Él. Sara representa una vida de gracia, una vida que depende de la vida sobrenatural de Dios. Él nos está hablando de nosotros mismos. Podemos vivir por nuestra fuerza, pero solo si vivimos bajo la promesa. Podemos perseguir una vida la salvación no es algo que ganamos, es algo que recibimos. Una vida llena del Espíritu no es algo que buscamos con esfuerzo, es algo de lo que dependemos. Así como Abraham no pudo engendrar al hijo de la promesa mediante el esfuerzo humano, nosotros no podemos producir una vida espiritual esforzándonos más. Necesitamos la obra milagrosa y sobrenatural de Dios. El mismo Dios que envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos y hacernos suyos. Pablo pregunta, ¿quién es tu madre? ¿Vives como un hijo de Agar, bajo presión, bajo culpa, bajo miedo? ¿O vives como un hijo de Sara, libre, perdonado y lleno de promesas? Si estás en Cristo, no solo estás invitado a la promesa, sino que perteneces a ella. Así que deja de esforzarte, deja de forzar las cosas, deja de intentar ganar lo que ya se te ha dado. Descansa en la gracia de Dios. Vive como alguien que ya ha sido liberado. Vamos al segundo punto, que es relacionado al verso 29. Dice, espera oposición cuando vives por gracia. Pero así como el que en aquel tiempo el que nació según la carne persigue al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Espera oposición cuando vives por gracia. Él nos dice cómo es la vida de Isaac y Ismael en ese versículo. Se refiere a Génesis 21 cuando Isaac, el hijo de la promesa, finalmente nace. En ese momento. Te nos dice que Ismael, el hijo nacido según la carne, que sería un adolescente, comienza a burlarse de él. Parece pequeño, ¿no? Un adolescente riéndose de un niño pequeño, pero Pablo dice, ese patrón todavía existe hoy. Los Ismael siempre persiguen a los Isaacs. ¿Por qué? Porque la gracia amenaza la religión. Quienes construyen su identidad en su desempeño siempre se van a sentir amenazados por quienes confían en la promesa de Dios.
Las personas religiosas suelen ofenderse más por la gracia que las personas no religiosas. Porque la gracia puede compartir que la posición de Dios, toda gracia es importante. Porque nadie nos merecemos nada. No puede haber gracia barata. Al final de todo lo que necesitamos es su gracia. Oye, gracias. Oye frases como esa de las personas religiosas. ¿Por qué? Porque la gracia amenaza la religión. Las personas religiosas suelen ofenderse más por la gracia que las personas no religiosas, porque la gracia expone algo que no quieren ver, que expone que ni siquiera sus mejores esfuerzos son suficientes, que todo el esfuerzo, todo el cumplimiento de las reglas, toda la autodisciplina no puede ganar la aprobación de Dios. Es difícil de aceptar cuando tu identidad se basa en lo que has hecho en lugar de lo que hizo Cristo. Así que Ismael se burló de Isaac. Los fariseos se opusieron a Jesús. Los falsos maestros socavaron a Pablo. Hoy en día lo ves. Quienes más se oponen al verdadero evangelio no siempre son los religiosos, sino los excesivamente religiosos. John Stott lo dijo claramente con las siguientes palabras: la persecución de la verdadera iglesia no siempre es por parte del mundo, sino por nuestros medios hermanos, los religiosos, la iglesia nominal. Isaac siempre es burlado y perseguido por Ismael. Por eso Pablo dice, no se sorprendan. Si te aferras a la gracia, no esperes aplausos de todo el mundo, especialmente de aquellos que todavía intentan ganarse lo que ustedes han recibido gratuitamente. Los muchachos adolescentes, si estás en la escuela, lo que estoy hablando, habla un poco, te va a salir cuando estás en la escuela. No intentes estar haciendo lo que hacen los demás. Empiezas a sentir presión, ¿no? Intentas seguir a Jesús y quizás significa que no participas en ciertas cosas y quizás te burlan de ti. Si te reidentificas, piensa en esto. Así como Isaac no tuvo que luchar por su lugar en la familia, tú tampoco tienes que luchar por el tuyo. No tienes que demostrar nada. No tienes que ganarte tu lugar. Tú perteneces a Dios, no por lo que has hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti. Sí, la gracia trae oposición, pero también te digo algo, la buena noticia es que trae confianza, seguridad y libertad. Por eso Pablo dice, no te sorprendas si estás de acuerdo con lo que Dios ha hecho en ti. Por eso Pablo dice, no te sorprendas. Los ismaeles se van a burlar de Isaac, la gente te va a malinterpretar. A veces la resistencia más dura no proviene del mundo, sino de los círculos religiosos. Pero no dejes que eso te desanime. Este siempre ha sido el camino del evangelio. Estás en buena compañía. Lo más importante es que la promesa sigue vigente. Vive en ella, mantente firme en ella, descansa en ella. Punto número 3, echa fuera. Vamos a hacer comunión ya mismo. El tercer punto, echa fuera a la esclava, deja de buscar la autosalvación, que eso es sobre el verso 30. Pablo no solo quiere que entendamos la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia, sino que lo pongamos en práctica. Por eso el versículo 30 dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. La palabra fuerte es echar afuera. Es una palabra afuera. No está diciendo no entretener, no administrar, no repasar de vez en cuando. No. Dice échalo afuera. Deshazte de eso. Pablo nos dice claramente que dejemos de vivir con una mentalidad de esclavo. Dejemos de vivir como si nuestra relación con Dios dependiera de nuestro desempeño. Dejemos de volver a los viejos hábitos de autosuficiencia. Dejemos de intentar demostrar nuestra valía cuando Cristo ya nos ha hecho suyos.
Verás, esto no se trata solo de lo que hicieron Abraham y Sara. En nuestra circunstancia no se refiere a echar afuera a otras personas. El segundo punto hablaba de los religiosos, ¿no? De los Ismael. No nos dice que hagas algo en contra de ellos. Lo que dice es, dentro de ti, tú tienes a Ismael. Tú eres, somos cada uno de nosotros. Ismael y Isaac. Y lo que nos dice en el verso 30 es, haz una decisión hoy de botar al Ismael que tienes adentro, porque si no, cuando te venga la dificultad, vas a ir de nuevo a la religiosidad. Hay una mentalidad de esclavo en todos nosotros. Esa parte de que duda de la gracia, que todavía cree que necesitamos ganar el amor, que te susurra, tienes que arreglar esto tú mismo. Y Pablo dice, tienes que tomar una decisión. No puedes considerar ambas cosas. No puedes seguir viviendo como un hijo de esclavo y esperar el fruto de la libertad. Tienes que elegir. Y tienes que elegir hoy. Siglos antes de Pablo, José se presentó. ¿Creen ustedes que no se relaciona? Pero hay escrituras que se relacionen. Vamos en la Biblia, a buscar en la Biblia. En Joshua capítulo 24, versículos 14 al 15, se relaciona a esto mismo que estamos hablando de Gálatas. Dice, ahora teman al Señor y sírvanle con toda fidelidad. Abandonen los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates en Egipto y sirvan al Señor. Pues si servir al Señor les parece indeseable, entonces elijan hoy a quién servirán, si a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que estoy diciendo hoy es lo que Pablo dice, tienes que tomar una decisión hoy. Porque si estás en un avión a 30,000 pies, las cosas estaban bien, vamos bien, pero de momento viene la crisis. Cuando estoy trabajando con pérdidas, con muerte, el cuerpo te puede ir a uno de los dos. O tienes que hacer una decisión hoy. Voy a escoger a servir al Señor, voy a ser la hija de la promesa o el hijo de la promesa o no. Esa dualidad lo vamos a tener mientras estemos vivos. Pero te equipa para que cuando esos momentos difíciles vengan, tú puedas escoger, ¿voy a depender del Señor o no? Como dice Josué, escoge hoy, no mañana, no cuando la vida se calme, no una vez que hayamos superado la crisis. Ahora echar afuera a la esclava. Elige ahora de abrigar la mentira de que tu valor proviene de lo que haces. Elige ahora descansar en la obra consumada de Cristo. Eso es exactamente lo que nos encaminamos al acercarnos a la mesa del Señor, porque la comunión es una declaración. Cuando tomamos la comunión, estamos dando una declaración. No es un recordatorio de que no somos salvos por nuestra sangre, sino por la suya. No somos perdonados porque hemos actuado bien. Esto representa la sangre de Cristo. Lo de arriba no significa mi carne, significa la de Cristo. Esto es una oración de que solamente yo puedo estar bien con Dios por lo que Jesús hizo por mí. No puedo hacer nada para añadir o quitar. Es solo por la gracia. Hoy Dios, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por esto. A medida que preparamos nuestro corazón, te pregunto lo siguiente. ¿Sigo viviendo como un esclavo? ¿Confío en mis esfuerzos o en la obra terminada de Cristo? ¿He desechado esa mentalidad o todavía la conservo? Tomemos un momento para orar y luego nos sentaremos a la mesa juntos, como hijos de la promesa, no como esclavos. Si puedes, te pregunto, que te pares. Oremos.
Señor, gracias por hoy, el día de hoy. Gracias a medida que nos recordamos por todo lo que hiciste por nosotros. A medida que terminamos el capítulo 4 de Gálatas, nos recuerdas que este libro fue escrito para nosotros. Hay una tendencia de a veces volver a lo viejo, al hombre viejo, a los ídolos, a los que tratamos de resolver por nosotros mismos. Pero si tuviéramos todo bueno, no te necesitamos, pero dependemos de ti, Señor, enteramente. Gracias por recordarlo. Examina nuestros corazones, Señor, y equípanos para sacar toda esa mentalidad de esclavo, Señor, para volver a depender de ti, para no tener que trabajar, sino porque podemos confiar en ti, en tu gracia, Señor Santo. Y por eso podemos hacer la buena obra, Señor. Por eso es que tu iglesia no tiene por qué estar cansada, sino estar en felicidad en ti, Señor Santo. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Hace nuestros corazones bien en ti, Señor. Reconciliados en ti, Señor. Danos la fuerza, Señor. Si es infidelidad en nuestro matrimonio, te oramos de que nos ayudes. Nos ayudes a resolver eso, Señor. Quizás no es infidelidad. Quizás hay algo que falta. Pedimos que nos des. A medida que celebramos aniversario o cumpleaños, no podemos seguir viviendo sin ti. Un año más sin ti no podemos. Protege nuestras familias y permítenos honrarte y darte gloria, Señor. Aún en la forma como nos vemos a nosotros, permítenos que sea de una forma saludable, Señor. Te necesitamos ahora. Corrige nuestros corazones, Señor. Queremos que la gente regrese a ti, Señor. No en una forma automática, sino de una forma verdadera, Señor. Nos sometemos a ti, Señor. Que tu voluntad se ha hecho en nuestras vidas y gracias por todo. Estamos diciéndolo no de forma simbólica, sino de verdad, de nuestro corazón. Te damos gracias porque podemos descansar en la verdad de que tú fuiste crucificado por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por nuestros corazones. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Los ángeles cantan, aleluya. Santo, santo, Señor santo. No hay otra respuesta que podemos dar en la presencia de Dios. No tengo otras palabras. Que santo es tu nombre, Señor. Voy a leer en la escritura, dice 1 de Corintios, verso 23, capítulo 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Y continúa de la misma manera. Después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a de nuevo a Maranata, vamos a gritar, Maranata. Ven, Señor Jesús. Cada vez que decimos esto, proclamamos hasta que Él vuelva. Proclamamos hasta que Él vuelva. Maranata, ven, Señor Jesús. Queremos compartir un himno con ustedes. No voy a cantarlo, pero lo comparto. Estoy ante el trono, estoy aquí entero. Jesús lo pagó. A Él se lo debo todo. El pecado deja una mancha, pero Él la limpia para mí. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros, que has hecho, harás. Nos sometemos a ti, te oramos por tu iglesia, que sea esta tu iglesia un lugar que no estamos siguiendo leyes y religiosidad, sino todo por gracia. Gracias, Señor, porque nos cubres con tu gracia. Y no se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que tú has hecho por mí. Nuestra oración es esa, que nos uses para traer gloria a ti. Te amamos, te damos gracias y te oramos esto en nombre de el nombre sobre todo nombre. Amén. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.